Bienvenidos a esta sesión donde quiero compartir con ustedes una herramienta muy útil y muy estructurada para la elaboración de mapas conceptuales y se llama CMapTools. Entonces quiero que utilicemos vamos a Google, vamos a ir a CMapTools y aquí hay una cosa muy importante que quiero dejarles de recomendación. Siempre que vayan a descargar, porque este software es un software que se descarga, no es como otro software que podemos utilizar en línea, otra herramienta en línea como GoConquer, no, este es un software que se descarga de internet y que mantenemos en nuestra computadora con la cual podemos elaborar mapas conceptuales. La primera recomendación es muy importante, es que siempre que vayan a descargar, verifiquen que estemos utilizando la página de IHMC de los Estados Unidos. No descargarla de otras como Softonic o otras páginas, sino directamente de la página oficial, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esta primera que nos aparece, verificando que diga IHMC, ¿cierto? Que hace referencia directamente a las personas que desarrollaron el programa, ¿cierto? Que es un instituto, ¿cierto? El Instituto de Inteligencia Humana, ¿cierto? Sí, es un de desarrollo humano, ¿cierto? Este instituto que aparece aquí, ¿cierto? Entonces vamos a aprovechar es directamente de esta página. Entonces aquí está la página y entonces vamos a buscar la opción de descargar, ¿cierto? Y aquí nos da la opción de descargar y vamos a hacer clic en la opción de descargar y nos va a pedir una información que debemos llenar y llenamos la información para poder enviarla y que podamos nosotros descargar el programa. Entonces voy a llenar la información para poder descargar este programa. Después de llenar la información allí que nos estaban solicitando, se nos habilita la opción de poder descargar. Yo le di la opción, o en medida que no descargaba, de que lo abriera en una ventana nueva para facilitar la descarga. Y entonces aparece la descarga unos cuantos segundos y aparece aquí en la parte inferior el archivo para ser ejecutado. Entonces damos clic en ese archivo para ejecutarlo y nos va a pedir que si estamos seguros de que lo debemos dejar que se descargue. Y entonces se inicia la descarga, ¿sí? Y en este momento la descarga se prepara para instalarse en nuestro equipo. Insisto que esta es una descarga segura porque estamos instalándolo directamente de los diseñadores del software, ¿sí? No estamos instalándolo de otras páginas web que usualmente pueden traer algunos virus o algunas cosas añadidas que pueden afectar nuestro computador. No, directamente lo estamos descargando de los desarrolladores del software, lo cual nos garantiza y nos da la seguridad para poderlo descargar. Entonces, iniciamos todo el proceso de descarga y de preparación de la instalación del programa en nuestro computador. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es tener ese programa directamente en nuestro equipo para poder trabajar desde él los mapas conceptuales que deseemos desarrollar. Y estoy haciendo todo el proceso desde inicio para que ustedes también puedan hacerlo de la misma manera, ¿sí? Ya entonces nos está instalando y nos va a pedir la ubicación y terminar todos los procesos de instalación para poder empezar a utilizar la herramienta. Insisto que CMapTools, a diferencia de otras herramientas y de otros programas mientras está abriendo, tiene el beneficio de ser muy estructurado y va a ayudarnos mucho más porque contiene los tres elementos, ¿cierto? Contiene los tres elementos que son los conceptos, ¿sí? Las palabras de enlace y la jerarquía. Entonces aquí estamos en el proceso de instalación. Vamos a una instalación básica. Seguimos con el proceso de instalación. Y ya estamos finalmente en el proceso de que se termine de instalar, ¿cierto? Algo que es bien importante es que sí, el programa está en inglés, pero
al estar en inglés lo que nos va a permitir también a nosotros es pues ejercitarnos en este proceso. Entonces vamos a darle el tiempo hasta que quede la instalación totalmente completada, que tomará algunos segundos de su instalación. Ya con este proceso terminado, incluso nos permite la selección, ¿cierto?, de el lenguaje, y seguimos con el programa de instalación y ya está terminado, ¿sí? Realmente es muy sencillo, insisto, el programa de instalación prácticamente te lleva paso a paso para poderlo instalar. Ahora vamos a ver cómo funciona y cómo podemos nosotros desarrollar algún tipo de mapas conceptuales a través de esta estrategia. Ya entonces finalmente abrimos el software y nos pide un registro de la organización, ¿cierto? O de nosotros que podamos organizarnos. Hay unos datos que son obligatorios aquí, usuario y contraseña, para simplemente seguridad frente al programa, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar una contraseña sencilla, ¿sí?, en caso de que necesitemos recuperarlo, y le damos a aceptar y se nos abre. Entonces este es el ambiente sobre el cual nosotros vamos a crear los mapas conceptuales. Entonces ustedes, aquí aparecen las opciones archivo, editar, herramientas, ventana y ayuda, ¿sí? Y las opciones de crear mapas conceptuales. Entonces simplemente vamos a crear un nuevo mapa y entonces nos aparece aquí para que podamos crear este nuevo mapa. Nos dice que no tiene título, ¿sí? Y nos dice que hagamos inicialmente un doble clic para crear un concepto. Entonces vamos a crear aquí un concepto y entonces aquí vamos a utilizar este y lo vamos a hacer sobre otra vez el mismo, mapas conceptuales, ¿cierto? Y podemos crear aquí, tengo aquí una ventana donde puedo trabajar sobre el tamaño de la letra, el tipo de la letra, el tamaño de la letra, ¿cierto? Y poderlo ampliar, ¿sí?, tenerlo más grande, el tipo de letra. También tengo la posibilidad de escoger el tipo de letra, la que más me guste de las opciones que me brinda, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar este tipo de letra, ¿sí? Y en la parte superior vemos dos flechitas. A partir de ahí hacemos clic en una de ellas y establecemos una línea donde vamos a establecer la jerarquía. Si ustedes se fijan, inmediatamente me aparecen dos cuadros de pregunta, uno para para la palabra clave, para las palabras de enlace, y el otro para el concepto derivado, ¿cierto? Entonces aquí puedo diligenciarlo. Por ejemplo, los mapas conceptuales son, y hago doble clic para poder escribir, son estrategias de aprendizaje y luego otra vez, si ustedes se fijan, si yo hago clic sobre el mismo concepto, me permite volver a establecer la posibilidad de extender los conceptos que se van derivados. Y siempre, la cosa interesante aquí es que siempre me va a exigir que yo tenga que incluir las palabras de enlace. Y entonces aquí voy a colocarle de tipo ¿sí? Y voy añadiendo, ¿sí? Algo que es muy interesante es que, si ustedes se dan cuenta, este tipo de mapa conceptual es mucho más estructurado. Me exige la palabra de enlace, ¿cierto? Y me va definiendo los conceptos, ¿sí? Si yo quisiera, puedo derivarlo de aquí, ¿cierto? Y puedo derivarlo, fíjense cómo yo puedo derivar del mismo concepto hacia donde yo quiera, la dirección que yo quiera, lo puedo mover, o incluso puedo moverlo si después decido cambiar el lugar donde quiero, ¿sí? Mover la palabra de enlace si la quiero más cerca, más lejos, ¿sí?
y de esa manera puedo yo organizar o puedo quitarlo, dándole suprimir, quito el concepto que no quiero que vaya en ese lugar, ¿cierto? Y entonces sigo llenando mi mapa conceptual, y aquí voy a colocar entonces aquí tiene los elementos fundamentales, y aquí de este también voy a sacar entonces los 3 elementos fundamentales para recordarlo, que son los conceptos, ¿sí? ¿Sí? Los conceptos, las palabras de enlace y la jerarquía. Fíjense cómo estos organizadores, esta herramienta es mucho más estructurada, ¿sí? Claro, esta también me permite a mí cambiar la fuente, también puedo cambiar el color, ¿sí? Puedo cambiar los colores del texto, ¿sí? Me permite jugar con eso también un poco, pero con este estoy cambiando el color de la letra, pero también puedo cambiar el color del texto, ¿cierto? El color de los objetos, ¿sí? Y poder cambiar el color, ¿sí? Por ejemplo. Puedo jugar con esos elementos, también me lo permite, ¿cierto? Con los tipos de tamaño también puedo añadir que no sean estos cuadraditos, sino que puedan ser otro tipo de tamaño, más cuadrados, más redondo o completamente redondo. Yo puedo cambiar esa opción, ¿cierto? Como yo lo quiera. Esto me brinda esas herramientas, ¿sí? Y le doy, por ejemplo, ya digamos que he terminado ¿cierto? Y entonces me pide, le puedo yo guardar, ¿cierto? Y lo guardo aquí dentro de una carpeta que tiene CMapTools, y lo voy a llamar mapas conceptuales, ¿sí? Para guardarlo allí. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo doy clic en archivo también me permite exportar, ¿sí? Y me permite exportarlo como una imagen. Yo lo puedo guardar también como una imagen, y me permite, dice, bueno, ¿dónde lo quiere guardar? Entonces yo le voy a decir que lo va a guardar aquí como documentos, y lo guardo como un archivo JPG, que es un archivo de imagen, ¿cierto? Entonces le doy guardar, y me va a guardar en documentos, y queda como un formato de imagen. Es decir, este mapa conceptual, igual que el otro que elaboramos, queda guardado como una imagen, y ya la puedo yo pegar en cualquier archivo de Word, subirla en cualquier lugar en una presentación. Entonces, esta es otra herramienta que quiero compartir con ustedes, que espero les sea muy útil, que la descarguen, la trabajen, como dicen, la cacharríen también, y puedan utilizarla en sus procesos de aprendizaje. Es muy buena, ¿sí? Tal vez un poco más formal, insisto, más estructurada, pero muy útil a la hora de elaborar mapas conceptuales. Así que mucho ánimo, que les sirva mucho y que la puedan utilizar en sus procesos de aprendizaje. Dios les bendiga.